14. Es un capítulo muy conocido. Segunda de Crónicas 7:14. Amén. Podemos leer también aquí en la pantalla si no lo hallamos pronto. Amén. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y dice su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a ir en palabras de oración para que sea el Señor usando mi vida. Amén. Padre bendito, en esta hora damos gracias por la oportunidad que me da una vez más de traer su palabra, Dios mío. Yo pongo en tus manos mi vida, Señor. Sea usted dirigiéndome a través de su Santo Espíritu. Que cada palabra, Dios mío, que salga de mis labios, Señor, que sea de edificación para cada uno, Dios mío, de los que están en este lugar y que lo van a estar viendo a través de las redes sociales. Dios mío, yo pongo en tus manos, Dios mío. Le pido, Señor amado, que abra el entendimiento, Señor, de esa mente, para que la palabra pueda quedar en cada uno de las mentes y los corazones, Padre Santo. Allá también, Dios mío, lo van a estar viendo también, Dios mío, que las almas, Dios mío, se salven, Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque creemos, Dios mío, que esta palabra, Dios mío, no regresa vacía, Señor. Esa palabra, Dios mío, quedará en el corazón, Dios mío, de cada uno, Dios mío. Tarde o temprano, Dios mío, va a dar, Dios mío, va a germinar en cada uno, Dios mío, de los que escuchan tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, pueden sentarse. Vamos a estar predicando como tema: 4 cosas pide Dios para poder bendecirnos. Amén. Sabemos que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, que cada día Él advierte a través de su palabra a su pueblo. Aquí vemos a través de la palabra Dios hablándole a un pueblo conocedor de la palabra, porque nos habla y dice ahí: si se humillare mi pueblo. Está hablando de un pueblo que es conocedor de la palabra de Dios. Y sigue diciendo allí, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros, dice la palabra, lo primero que dice, que Dios quiere humildad. Amén. Porque la palabra dice que Dios ve a un corazón humilde. Amén. Porque Dios nos dice que seamos humildes. Y vamos a irnos a la palabra de Dios en el libro de Filipenses 2:3. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Verdad? Dice, estamos hablando de primero de la humildad, ¿verdad? Porque nosotros no podemos creerlos más que otros. Más bien dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ver a otros superiores y de hacerlo nosotros menos que otros, ¿verdad? Que no los creamos, dice, más que otra persona. Porque dice allí, nada hagáis, dice, por contiendas, ¿verdad? En los tiempos de ahora vemos, ¿verdad?, en las redes sociales, gente que peleando por cosas, por una cosa y otra. No podemos andar a nosotros
dice en contiendas. Tenemos que dice o por vanagloria. Los tiempos de ahora, amada iglesia, se está viendo esto. Y por eso Dios nos habla a través de su palabra que Dios quiere humildad. Es un punto muy importante para que nosotros poder ser bendecidos de parte de Dios. Porque si nosotros no somos humildes, entonces si somos soberbios, dice la palabra de Dios que Él ve de lejos a los soberbios. La palabra muy, muy clara, muy hermosa, que cada día nos habla, ¿verdad? De que nosotros tenemos que ser humildes, porque a veces la soberbia a nosotros lo gana. Y es un punto muy importante en nuestras vidas, como nosotros como cristianos, que cada día nosotros tenemos que ir cambiando en esa área. En esa área nosotros le fallamos mucho a Dios. Somos cristianos, pero le fallamos mucho en esa área. Pero a veces Dios pone en nuestros corazones de que nosotros hablemos de esas palabras. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con nosotros. Porque Dios nos llama, dice, que seamos humildes. Y vamos a leer la palabra en el libro de Romanos 12, 16. Nos dice la palabra: unánimes entre vosotros, no activos, sino asociados con los humildes. No sea, dice, sabio en nuestra propia opinión. Dice la palabra de Dios que tenemos que estar los humildes unánimes. ¿Verdad? Como nos habla también en el libro de Salmo 133, que la palabra nos habla que estemos, dice, mirar cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero eso habla de que, ¿verdad?, de que ahí es donde va la humildad del ser cristiano. Porque nosotros tenemos como compartir, dice, no mirar de menos al humilde. Porque a veces hay gente que ve de menos a aquellas personas humildes, ¿verdad? Tenemos que nosotros tener cuidado en eso, porque Dios nos pide que seamos humildes. Amén. Vamos también a irnos al libro de Santiago 4:10. Dice la palabra en Santiago 4:10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando nosotros humillamos delante de la presencia del Señor, Dios los va a exaltar, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos humildes, que los apartemos de toda vanagloria, que no andemos, como dice la palabra de Dios allí, en contiendas. Porque en estos tiempos de ahora es cuando nosotros tenemos que estar más unánimes, como dice la palabra de Dios. Tenemos que estar más unidos ahora, porque sabiendo a través de la palabra de Dios que Cristo viene pronto. Y si nos halla a nosotros en contiendas, en pleitos entre los mismos hermanos, ¿para dónde vamos si estamos en contiendas? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va la iglesia? Pues Dios nos pide, ¿verdad?, que seamos humildes, ¿verdad? Porque cuando Dios ve a un corazón contrito y humillado, a Dios le agrada eso. Pero Dios, cuando ve un corazón soberbio, Él no se agrada de eso. Dios quiere que nosotros cambiemos en todas esas áreas. Sabemos que no es fácil, pero que nosotros tenemos que cada día buscar del Señor para poder ver un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Buscar la humildad, ser nosotros humildes ante la presencia del Señor. Y le vamos a agradar a Dios y vamos a agradar a los demás. Amén, amada iglesia, porque cuando nosotros somos soberbios, aquí le vamos a agradar a nadie. Amén. Ahora vamos a hablar de
de la oración. Considerar la oración como una necesidad. ¿Cuántos saben que orar es una necesidad? Sí, porque tenemos que nosotros orarle al Señor. Amén. Tenemos que nosotros orar al Señor. Y es un privilegio. La oración eficaz proviene de un corazón humilde y recto. Vea lo que hace un corazón humilde y recto. Porque hablando de la oración, porque dice que es la oración eficaz. Cuando un hombre o una mujer se somete a Dios y es humilde, Dios lo va a usar, porque Dios quiere usarlo a cada uno de nosotros. Pero a veces nosotros no queremos la búsqueda de Dios, porque quiere Dios que nosotros le busquemos. Y vamos a irnos a la palabra de Dios, donde en el libro de Mateo 6:6 dice la palabra en Mateo 6:6: más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, orando a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Porque Dios nos manda que busquemos nosotros, que no solo aquí venimos a orar, tenemos que nosotros tener un espacio en nuestro hogar, en que este cuerpo a veces no queremos orar, pero como dice, es una necesidad que nosotros tenemos que tener, amada iglesia, porque si nosotros no oramos, no buscamos de Dios, ¿qué va a hacer de nuestras vidas? A veces no queremos, pero cuando nosotros le buscamos a Dios en la oración, ya lo va a ir gustando buscar de Dios en la oración. Amén. Porque hay situaciones, amada iglesia, que solo Dios puede hacer grandes cosas. Porque a veces hay gente, como siempre he dicho yo, que a veces la gente piensa que por el dinero que tiene, piensa que va a comprar a Dios. Jamás podemos nosotros comprar a Dios. Estamos hablando de la humildad, que Dios vea un corazón humilde cuando nosotros los humillamos. Y cuando nosotros empezamos a clamar a Dios, Él los va a escuchar, porque dice la palabra de Dios que Él está atento, puesto en los ojos, dice, a ver quién ora, porque Dios se agrada de eso, que nosotros le clamemos. Sí, y dice ahí: más tú cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tenemos que clamarle nosotros al Dios vivo, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque Él está atento siempre a escuchar nuestro clamor. Amén. Vamos a irnos también a Filipenses 4:6. Dice la palabra en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y cómo tenemos que nosotros es orar? Estamos hablando del punto de la oración, ¿verdad? Nosotros no tenemos que ir a aquel hermano: mira, hermano, que me está pasando esto. Nosotros tenemos que clamarle a Dios, porque Él está pendiente de sus hijos, de la necesidad que está pasando, del problema que está pasando, de cualquier circunstancia que puede estar pasando. Tenemos que nosotros humillarnos a Dios, orarle al Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere cambiar, ¿verdad? Porque a veces el enemigo los pone que, ¿para qué vas a orar? Mira que tú clamas a Dios y no hace lo que tú le has pedido.
El enemigo es lo que pone esa mente, pero no los cansemos. Sigamos clamando que Dios tarde o temprano va a hacer el milagro. Porque cuando a veces nosotros tal vez los descuidamos o los desanimamos, tal vez Dios está a punto de hacer el milagro, ya nosotros ya para llegar a la meta los desanimamos. Pero ¿qué nos dice Dios? Que nuestras peticiones sean, vamos a leer el versículo: por nada estés afanoso, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Tenemos que darle gracias a Dios por todo, porque dice que todo lo que pasa, todo sea para bien para nuestras vidas, porque Dios no nos va a dar algo que sabe que nosotros vamos a perder. Sí, porque si Dios sabe que lo vamos a veces extraviar, porque a veces la gente solo espera la bendición. Cuando tienen la bendición, ni a Dios dicen. Es que es lo que pasa, amada iglesia. Por eso es mejor que Dios los tenga así. Sí, como Pablo decía, que ya no quería tener el aguijón, pero a veces tenemos que tener así nosotros. ¿Para qué? Porque si Dios a veces los sana, después no los vemos. Sí, amada iglesia, tenemos que nosotros entender, porque a veces nosotros no entendemos los caminos del Señor, ¿verdad? Pero es que el enemigo, recuerde que el enemigo es malo. A veces quiere que nosotros los perdamos, o los desanimemos, o los apartemos de los caminos del Señor. Pero Dios siempre quiere que estemos allí humillados ante la presencia del Señor. Porque es mejor, amada iglesia, no los humillamos nosotros a ningún hombre, no es que los humillamos al Rey de Reyes, aquel que pagó en la cruz del Calvario. A Él le damos la honra, la gloria por los siglos. Sí, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno. Dios no nos va a dar algo que lo vaya a dañar a nuestras vidas. Jamás. Como yo decía la vez pasada, Dios tiene pensamientos de bien hacia nosotros. Amén. Dios es bueno con cada uno de nosotros, pero tenemos que seguir en sus caminos. Amén. Y vamos a tocar el tercer punto: buscar mi rostro, dice la palabra. Y vamos a irnos al libro de Romanos 12. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificios vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice la búsqueda de Dios. Lo que estamos haciendo aquí, la búsqueda de Dios, porque de eso se agrada a Dios, que le busquemos. Porque pudiendo venir nosotros no venimos. Ahora que todavía nosotros podemos escuchar esa palabra de Dios, a veces yo me pongo a pensar momentos y nosotros pudiendo venir no venimos. Y dice la palabra de Dios que un día la gente se va a lamentar o va a querer escuchar esa palabra. Y ahora que pudiendo venir a escuchar esa palabra, no venimos. Pudiendo venir. Dios es bueno con cada uno de nosotros. Dios quiere que los congreguemos, que no dejemos a veces por cualquier cosa. A veces nosotros queremos dejar de venir a congregarnos. Esto le agrada a Dios cuando nosotros venimos, dice, estar todos los hermanos juntos en armonía.
buscando su presencia, porque Dios quiere que nosotros le conozcamos cada día. El diablo que quiere que nosotros los apartemos de sus caminos. Recuerde que el diablo no le agrada que nosotros le busquemos, que busquemos a Dios. El diablo es mentiroso y padre de toda mentira. No descuidemos, amada iglesia, buscar el rostro de Dios, porque es lo mejor que puede ver en la vida de un cristiano. Buscar la presencia de Dios, porque si nosotros buscamos la presencia de Dios, vamos a sentir su gloria, vamos a sentir su presencia, porque Dios quiere meterse en nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere que nosotros le busquemos, que ya no vivamos acomodados a este mundo que atrae a la vida del cristiano, este mundo que atrae, y muchas personas andan apartados de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque ellos no han agarrado en serio estos caminos. Han agarrado como un día sí, un día no. No quieren compromiso con Dios. Mucha gente no quiere compromiso con Dios. ¿Por qué nosotros no queremos compromiso con Dios? Dios paga bien. Tal vez no lo miramos ahorita, pero un día Él dice, pagará por todo lo que hagamos. No despreciemos la búsqueda de Dios. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere que le busquemos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que oremos por muchas personas. Dice la palabra de Dios que le pondremos las manos a los enfermos y los enfermos serán sanos. Poderoso Dios. Dios puede usar su vida. No tenga duda de lo que Dios puede hacer en su vida. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. No escuche al enemigo usted que Dios no lo puede usar. Dios puede usar a cada uno de nosotros cuando nosotros lo sometemos. Pero el enemigo a veces los pone esa mente que tú no puedes, como Dios te va a usar. Mira tú quién eres. Pero que Dios cambia, Dios transforma la vida de cada uno de nosotros. No, usted no se crea menos. Dios quiere usar su vida. Tenemos un Dios de amor y misericordia. Pero tenemos que nosotros buscar su presencia, buscar su rostro, porque grandes cosas hará Dios con cada uno de nosotros. Pero creámosle a Dios, creámosle lo que Él va a hacer en nuestras vidas. No despreciemos la bendición que Él quiere para cada uno de nosotros. Dice el tema, 4 cosas pide Dios para poder bendecirnos. ¿Cuál fue la primera, amada iglesia? Humillarnos, dice la palabra de Dios. Y la segunda dice la oración. Y la que estamos tocando ahorita dice buscar mi rostro. Pero viene la última que a veces no queremos. Arrepentimiento. Ahí no queremos. Ahí está duro. Poderoso Dios. Vamos a irnos la palabra de Dios a Romanos 3:19.
Poderoso Dios. Perdón, hermano, creo que me equivoqué en este texto bíblico. Poderoso Dios. Poderoso Jesús. Pero un texto bíblico, no sé qué lo apunté, pero habla la Biblia. Describe el arrepentimiento, un cambio profundo en la mente y en el corazón que lleva a una persona a apartarse del pecado y volverse a Dios. Poderoso Dios. No sé, me equivoqué, pero dice, me escribí, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ve que cuando nosotros venimos al Señor, porque nuestra vida cambia, el arrepentimiento cambia la vida del ser humano, porque todo cambia. Por eso la vida del ser humano es en hechos. La vida del ser humano, amada iglesia, se le hace difícil, ¿verdad?, acercarse a Dios, porque vamos a ser diferentes, como dice la palabra ahí. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice, para que vuestros pecados sean borrados. Cuando el ser humano se arrepiente, dice que vuestros pecados son tirados al fondo de la mar, porque Dios viene, dice, a limpiarnos, a apartarnos, dice, a apartarlos para su reino. Y dice, y para que vengan de la presencia del Señor tiempos mejores. Y es que es una verdad. Cuando una persona se arrepiente y se aparta del mal camino, van a venir tiempos de bendición para su vida. ¿Por qué? Porque aquella persona se arrepiente y se aparta de lo malo. Porque eso que quiere Dios, que nosotros los apartemos de lo malo. Y vamos a leer en Primera de Juan 1:9. Dice la palabra que si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire la maldad que anda jalando la persona sin Cristo. Cuando ya llega a Cristo aquella maldad, la maldición tiene que irse. ¿Por qué? Porque ya viene a ser un hijo de Dios. Dice, porque el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y que era en su corazón
que Él se levantó de los muertos será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que hace el arrepentimiento, que cambia, transforma. Pero tenemos que confesar nuestro pecado. Si no, nosotros no vamos a prosperar, vamos a vivir en lo mismo. Pero Dios nos pide que confesemos nuestro pecado. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es lo que está pasando con nosotros? Él está dispuesto a perdonarnos, sea cual sea el pecado que estemos fallando. Pero Él está dispuesto a perdonarlos, porque tenemos un Dios de amor y de misericordia, porque no quiere decir que ninguno se pierda. Y vamos a irnos también a Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mira la misericordia de Dios. Cuando Dios nos habla a nosotros y dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Toda persona que vive en el pecado jamás prosperará. ¿Por qué? Porque va de mal en peor. Jamás prosperaremos si nosotros vivimos en el pecado. Jamás. Porque va a ir de mal. Cada día va a ir. Pero Dios dice, su palabra: el que cubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios en esta tarde para cada uno de nosotros. Tenemos un Dios de amor. Dios no quiere que los perdamos. Peor a ver uno conociendo la palabra de Dios. Conociendo a la palabra de Dios. No, Dios ya dice, tanto tiempo hemos caminado en los caminos del Señor, para por una cosa u otra apartarnos de sus caminos. Pongámonos a pensar por un momento, amada iglesia, cuánto tiempo hemos caminado en los caminos del Señor, y a veces por no querer ser dóciles a la palabra de Dios, podemos irnos pararlos al infierno si no queremos obedecer a esta palabra. Vamos a leer en Segunda de Crónicas 7:15. Dice la palabra: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amada iglesia, es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Yo no voy a dar más de lo que no me ha dado Dios. Pero dice la palabra de Dios que está dispuesto a perdonarnos. Póngase de pie, amada iglesia. Tenemos a un Dios fiel que dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Si Dios le ha hablado, amada iglesia, pásele adelante, no se quede. Dios puede hacer grandes cosas. Dios quiere hacer grandes cosas en su vida, pero Dios quiere que nos humillemos. Dios nos ha hablado de la humillación, que seamos humildes. Dios nos ha hablado que oremos. Dios nos ha hablado que busquemos su rostro. Y Dios nos ha hablado que los arrepintamos, que obedezcamos su palabra. Poderoso Dios, yo le doy gracias, Dios mío amado, por tu palabra, Dios mío, que usted ha puesto en mi corazón, en mi mente, Señor. Yo pongo en tus manos, Dios mío amado, este pueblo que ha pasado a este lugar, Señor.
Tú conoces cada uno de ellos y de ellas, Padre Santo. Ellos han bajado a este lugar reconociendo, Dios mío, que necesitan de ti. Necesitamos de ti cada día, Señor. Cada uno, Dios mío, que están aquí en las sillas, Padre, yo pongo en tus manos este pueblo, Señor. Le pido, Señor, que nos ayude para seguir adelante. Dios mío, para poder, Señor amado, ser obediente, Señor amado, de lo que usted pide de nosotros, Dios mío, para poder ser bendecidos, Padre Santo. Ayúdame, Señor, cada día, Padre Santo, para que yo sea obediente, Señor amado, a lo que usted quiere que nosotros hagamos, para poder agradarte, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor. Usted, Dios mío, conoce la petición. Usted conoce la necesidad que hay en cada uno, Señor. Yo pongo en tus manos, Señor amado, a cada uno, Padre Santo, Dios de la gloria. Ministralos. Administralos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, administra, Dios mío, este pueblo, Padre Santo, que sea lleno de tu presencia en esta tarde, Señor amado. Gracias por cada uno, Padre Santo. Sé que usted ha hablado a cada uno. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Padre Santo. Allá los que están en cámaras, si alguno va a aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora, Dios mío, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Te pido, Señor, que apuntes mi nombre en el libro de la vida. También, si alguien se va a reconciliar, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora, Dios mío, yo me reconcilio. Dios mío, te pido que me perdones porque he andado apartado de tus caminos. Pero en esta tarde, Dios mío, yo me vuelvo a ti. Te pido, Dios mío, que me ayudes para seguir adelante. También vamos a orar por alguien que está pidiendo oración por hermano Lacio Aguilar, por salud. Padre buen Dios, en esta hora, Dios mío, yo pido, clamamos a ti, mi Dios, levantamos un clamor por la vida de este hermano, Señor amado, que se encuentra enfermo. Yo pongo en tus manos, Padre Santo, la vida de él, Señor. Creemos, Dios mío amado, que usted lo puede sanar, Señor, porque tú eres nuestro doctor. Dios mío, usted pagó en la cruz del Calvario, Señor amado, para que nosotros seamos salvos, para que nosotros seamos sanos. Dios mío, gracias. Te pedimos por la vida de él, Señor, que reciba, Señor amado, sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre la vida de hermano Lacio, Señor amado. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén, amada iglesia. Damos gracias al Señor.